Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Aguilar de Dupan Consultores, una agencia de marketing digital. Vamos a empezar este webinar titulado Reactivación del sector inmobiliario en Perú. Con la intención de poder cuantificar el impacto del coronavirus en el sector inmobiliario, junto con BEMAS realizamos una encuesta a gerentes inmobiliarias del país para preguntarles cómo la crisis había afectado sus esfuerzos de marketing y ventas, así como qué perspectivas tenían a futuro a nivel de crecimiento de su empresa, ¿no? Aquí les presentamos los resultados de esta encuesta junto con nuestro análisis sobre todo este proceso de reactivación económica al cual el sector se va a tener que enfrentar. Si es la primera vez que han utilizado GoToWebinar, acá a su derecha podrán ver un pequeño panel, es un pequeño menú. Hay una sección de preguntas. Allí pueden escribirnos cualquier consulta que tengan y al finalizar la presentación entraremos a discutirlas a profundidad con la gente que desee quedarse. También cabe precisar que esta encuesta fue realizada entre la quincena de abril y finales de abril, ¿no? Cuando ingenuamente pensamos que la cuarentena se iba a acabar ahí nomás, pero bueno, ahora ya estamos en mayo y seguimos acá, solo para precisar aquello, ¿no? O sea, hemos podido analizar las 4 primeras semanas de cuarentena y ahí es donde tenemos nuestro filtro, ¿no? Para solo tener eso presente. Entonces, nada, yo los dejo ahorita con Giorgio Yapur de BMAS para empezar este webinar. Excelente, gracias Javier. Sin más, pasemos un poco a la encuesta. Conviene comentar que esta encuesta se desarrolla dentro del contexto de una serie de conversatorios que nosotros venimos desarrollando con muchos de nuestros clientes para poder recoger información sobre cómo se está navegando la crisis, ¿no? Entonces, en este marco es que nosotros lanzamos la encuesta a nivel de jefaturas de marketing y gerencias, básicamente gerencia general y gerencia comercial. Los perfiles encuestados, como mencioné, son esos 3 y además oscilan entre 28 a 34 años, una generación que muestra una buena relación con las redes y la tecnología. El 72% de los perfiles encuestados lleva posgrado y el 22% se mantiene en pregrado. Los rangos de edades por cada una de las categorías oscilan de acuerdo al cargo. Aquellos en las jefaturas o direcciones de marketing suelen ser más jóvenes, entre 28 a 34 años mayoritariamente, el 60% de ellos. La gerencia comercial está más o menos dividida entre perfiles un poco más jóvenes también, la mitad, y algunos un poco ya con algunas horas más de vuelo, ¿no? De 35 a 40 y de 52 a 57 en menor proporción, al igual que de 57 a 63, ¿no? En un 14 y 14%. Y la gerencia general sí se estaciona en rangos de edades un poco mayores normalmente. Es poca la incidencia de los perfiles que estén por debajo de los 40 años. Mayoritariamente tenemos perfiles entre 40 a 45, seguidos de 46 a 51. Normalmente porque este cargo pues, requiere ya una cierta cantidad de experiencia y una cierta cantidad de horas de vuelo para poder ejecutarse de manera correcta, ¿no? La primera sección que abordamos en la encuesta fue el teletrabajo. Ante la pregunta, ¿han adoptado teletrabajo o trabajo a distancia con los equipos que están en capacidad para trabajar remotamente? Pues del universo de los encuestados, el 94% nos contestó que sí, ¿no? Y en la pregunta de cómo este teletrabajo ha afectado el nivel de la productividad de su equipo, decidimos segmentar las respuestas de acuerdo a cada uno de los perfiles. Entonces tenemos que el A es en la torta que ven en la pantalla, el A ejemplifica las respuestas de las jefaturas o gerencias de marketing, la B, dirección comercial, y la C, gerencia general. Así tenemos que las jefaturas o gerencias de marketing perciben una mayor productividad, el 70% de ellos percibe que su productividad ha aumentado. A nivel de gerencia comercial es lo contrario, el 57% de ellos ve una menor productividad y a nivel de gerencia general también observamos un alto índice de mayor productividad. Esto, profundizando un poco con algunos de nuestros clientes,
obtuvimos el insight de que está muy ligado a la naturaleza de cada uno de los puestos, ¿no? La dirección comercial es un cargo que requiere mucho trabajo presencial, mucho cierre, ¿no? Maneja las ventas, entonces son aquellos que han sufrido más con la transición y con a las herramientas digitales, no por las herramientas digitales en sí, sino por la naturaleza del oficio, ¿no? Luego, ante la pregunta, ¿planean continuar con el teletrabajo una vez se levante la cuarentena? Tenemos que el 70% nos contestó que sí, el 25% parcialmente y solo un 5% contestó que no. Esto es importante tenerlo mapeado porque la crisis sanitaria, si bien ha pisado el acelerador en todo lo que es la digitalización de las empresas y el uso de las herramientas digitales para trabajar a distancia, también ha cambiado estructuralmente la manera en que los equipos de trabajo se interactúan entre ellos. Y esto es algo que definitivamente va a consistentemente seguir adelante en el sector. Y es algo que tomar en cuenta para cuando uno arme sus equipos de trabajo, ¿no? Para añadir ahí, quizás esto también Sí, pueda representar la necesidad de invertir en algún tipo de software más especializado para el trabajo remoto, ¿no? Me imagino temas como Monday, temas como una versión más premium de Slack, puede ser también útil para cualquier equipo digamos, de las inmobiliarias en general, ¿no? de acuerdo, es correcto. En la siguiente sección de la encuesta decidimos indagar un poco sobre el comité de crisis, ¿no? El grupo humano de la empresa asignado para poder determinar la estrategia para navegar semana a semana las decisiones que había que tomar ante la crisis, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿se han visto en la necesidad de implementar un equipo de comité de crisis? Una vez más, segmentamos la respuesta de acuerdo a perfiles: A, jefaturas de marketing; B, gerencias comerciales; y C, gerencias generales. Obtenemos que el 70% de las gerencias o jefaturas de marketing opina que sí era importante, o opinó que sí era importante implementar un equipo de crisis. La gerencia comercial en un 57% opinó que no, y la gerencia general en un 53% opinó que no. Esto también, un poco profundizando, conviene mencionar que se debe también a la naturaleza del trabajo, ¿no? O sea, aquellas jefaturas o gerencias de marketing que están encargadas de la ejecución de las estrategias solicitaban la necesidad de implementar un equipo o un comité de crisis que se agende en bases semanales o incluso a veces más, 2 o 3 veces por semana, para poder agilizar los procesos de toma de decisión. Pues al no estar compartiendo un espacio físico y tener que agendar llamadas o ralentizar el proceso de toma de decisiones, los ponía en escenarios muy críticos, ¿no? Sobre todo en una escena tan cambiante como la que presenta la crisis sanitaria, en la cual los protocolos se van reajustando semana a semana y se tienen que tomar decisiones muy rápidas. Luego preguntamos quiénes formarían parte del comité de crisis, y la obvia respuesta era pues los directores y los gerentes, ¿no? Que son aquellos que tienen el poder de decisión para poder ejecutar, seguidos de sus equipos de soporte, ¿no? Entre equipos de marketing, comisiones de ventas y recursos humanos como principales actores en la toma de decisiones, de las difíciles decisiones que se han tenido que tomar, ¿no? Ventas y marketing, pues de cara a la parte comercial de la empresa, que es lo que mantiene la empresa funcionando, y recursos humanos, porque lamentablemente se han tenido que tomar decisiones difíciles en el tema de recortes de gastos, personal, y etcétera y demás, ¿no? Ante la pregunta, ¿participan subcontratos en el comité de crisis? La respuesta fue en un 88% que no, y se asume la causa a que en un estado de crisis como este, pues se busca aligerar el costo de los subcontratos sobre la estructura de la empresa, ¿no? Y resolver en interno con la menor cantidad de presupuesto posible, ¿no? Luego pasamos a la siguiente sección, que era tratar de dimensionar cómo ha variado la inversión en marketing en los diferentes portales que tenemos mapeados para el sector inmobiliario. Aquí le voy a pasar la posta a Javier para que nos detalle un poquito más sobre cada una de estas respuestas y cada una de estas gráficas que tenemos aquí. Gracias, Giorgio. Ahora voy a revisar brevemente cómo los gerentes respondieron a preguntas relacionadas a marketing digital. La primera consulta fue por cuál fue la táctica de marketing que les resultó más efectiva durante la cuestión. Preguntamos por la red de Facebook,
que es Facebook e Instagram Ads, Google Ads, SEO o tráfico orgánico, y también consideramos lo que era portales inmobiliarios. La gran mayoría respondió que Facebook Ads fue el canal más eficiente. En segundo lugar viene el tráfico orgánico. En tercer lugar, los portales inmobiliarios. Por último, Google Ads. Hay varias formas digamos, leer esta data, ¿no? En primer lugar, esta pregunta más que nada es los prospectos capturados. Y dentro del viaje del cliente, dentro del journey que le llaman, Facebook tiende a ser un canal más de tope de funnel, es decir, lo que los usuarios ven cuando están descubriendo recién, ven un anuncio, algo que llama la atención y pueden indagar, comenzar un proceso de investigación para indagar más. Mientras que, por otro lado, Google Ads implica, por ejemplo, entrar a buscar algo como departamento en Lince, que es evidencia una mayor intención de compra y quizás es que alguien que ya esté mucho más metido en el funnel de quiero adquirir un producto, ¿no? Además, hay un factor coyuntural, ¿no? Que es que las ferias físicas no pudieron concretarse, habían varias agendadas para estas fechas, y eso también pudo haber afectado lo que es la efectividad de los portales inmobiliarios. Por lo que sí, digamos, Facebook ha resultado ser la táctica más efectiva, pero al margen de la captura de leads y digamos, el dato que tengan de lead por costo o por dólar, un dato a verificar también es, digamos, el costo por venta final, ¿no? En el cual me animo a pensar que Google puede ser un poco más competitivo que, digamos, Facebook, pues va a ser la experiencia de lo que hemos mapeado trabajando campañas anteriormente, ¿no? Posteriormente, preguntamos si es que habían variado su inversión a nivel de cada una de estas plataformas, ¿no? A nivel de Facebook, a nivel de Google, a nivel de portales. En todas, el sentimiento mayoritario, digamos, en Facebook 44%, en Google 62% y en portales 66%, todos indican que no variaron o no planeaban variar durante la cuarentena su presupuesto de marketing, ¿no? Sin embargo, tanto en Google como en portales había la idea de si es que sí variaban, si es que se decidían variar, había la idea, la intención de retirar inversión, mientras que en Facebook la segunda opción de 37% era de aumentar una mayor inversión para ese canal, ¿no? De nuevo, es cuestión de analizar también si han tenido ventas, cuál es el costo por venta final y comparar también la efectividad a nivel de venta final de Facebook y de Google. Como recomendación, dependiendo de cómo estén algunas métricas suyas, no creo que sea conveniente el retirar inversión de Google Ads, pero de nuevo, es cuestión de caso por caso evaluar cómo está yendo la efectividad de la pauta para tomar alguna decisión con respecto al presupuesto, ¿no? Luego, Sí. posteriormente, tenemos la consulta sobre si es que varió el tráfico online de la web de la inmobiliaria durante la cuarentena. El 50% respondió que efectivamente recibieron mayor tráfico, ¿no? Que no, eso puede ser tanto por publicidad, por tráfico orgánico, etc. 34% reporta un menor tráfico online y solo 16% reporta que no hubo variación alguna con respecto al tráfico que tenían previo a la cuarentena. Hicimos la separación, que si ven el gráfico de arriba, por los tres perfiles, ¿no? Donde A representa al jefe de marketing, B representa al director comercial y C representa al CEO o gerente general, ¿no? Tanto el director de marketing como el director comercial son los que más reportan positivamente o sin variación o, digamos, en este caso, un mayor tráfico online con respecto a los directores comerciales y un menor tráfico con respecto a los jefes de marketing, ¿no? Mientras que el SEO es quien reporta mayoritariamente menor tráfico online o que no hubo variación. De nuevo, los CEOs pueden, o sea, los gerentes de marketing y los gerentes comerciales pueden ser que estén más metidos en el día a día, en el manejo constante, en la revisión constante de analíticas y pueden que tengan la información, digamos, más precisa, mientras que el CEO es quien de forma más distante puede haber dicho que no perciben una variación alguna. Así que sí, eso con respecto a las consultas de marketing online. Y ahorita les cedo la posta a Giorgio para que continúe con la sección de separación de Sí, ciclos. Javier, permíteme un segundo para acotar una cosa. Sí, claro, dale. Como insight, como insight, quería sumar de que tiene sentido, por todo lo que has dicho, que estén prefiriendo la inversión en Facebook,
pero también hay que pensar que la venta que menos se va a detener es la venta por primera necesidad. La que más se detiene es la venta por inversión. Y si la venta de primera necesidad está normalmente entre los 30 a 40 años. Y cuando hemos ido conversando con varios clientes, nos han dicho de que casi todas sus ventas están entre 30 y 40 años. Entonces, el público que más consume Facebook me parece que es alrededor de hasta 36, 37 años. En cambio, las otras redes sociales que son más Instagram, que son más masivas, están, me parece que hasta los 30, 32. Y eso quiere decir de que el público que consume Instagram todavía no está tan preparado como para comprar una vivienda como el público que consume Facebook y por lo tanto es más interesante invertir el dinero ahí. De acuerdo. Comparto. Ahora, solo antes de continuar, me ha llegado la notificación de que estamos al tope de las salas. Tenemos ahorita 101 asistentes en el GoToWebinar. Lamentablemente la plataforma no nos permite más. Solo para precisar, la presentación será grabada y será subida a YouTube para ser compartida después por todos los canales, por lo cual si algún amigo suyo se quedó fuera, no se preocupen, van a poder verla. Importante, sí, porque hay varios avisos de que están al tope de la sala, ¿no? Bueno, continuemos. Pasamos a la sección siguiente de la encuesta, donde se habló de separaciones y ventas. Ante la pregunta, ¿tu empresa ha conseguido separaciones durante la cuarentena? Obtuvimos, segmentando una vez más por perfiles, que la gerencia de marketing nos reportó que el 80% de ellos reportó que sí, que obtuvo más separaciones durante la cuarentena. La gerencia comercial reportó igual que el 86%, en un 86% que sí había obtenido más separaciones, y el CEO reporta al contrario, ¿no? Que solamente el 40% de ellos reportó que sí y el 60% reportó que no, ¿no? Entonces aquí el 62% de todo el universo de encuestados reportó que sí habían conseguido separaciones. Es importante mencionarlo porque esta pregunta se usó como pregunta filtro para las siguientes dos que vienen a la derecha, ¿no? Entonces, de ese 62%, de ese universo de 62% de personas que contestaron que sí, luego se les preguntó cuántas separaciones en total había conseguido tu empresa. Entonces obtuvimos que el 67% de esa muestra reportaba de 6 a 10 separaciones y el 33% de 1 a 5. Luego preguntamos estas separaciones, ya de cara a las ventas, ¿qué porcentaje de tu objetivo de ventas proyectado para el año lograste durante estas 4 primeras semanas de cuarentena, o durante las primeras 4 semanas, ¿no? Y aquí obtuvimos que el 53% nos dijo que estuvo alrededor del 25%, o sea, más de la mitad de todas estas personas que contestaron que sí habían conseguido separaciones nos dijeron que solo habían convertido en una tasa alrededor del 25%, ¿no? Que luego el 38% nos dijo que ninguno se había convertido en ventas y solo el 9% se acercó al 50% de conversión, ¿no? Ante esto se les preguntó si consideraban que la viabilidad de la empresa estaba en riesgo y la respuesta mayoritariamente se alojó en el no, ¿no? Tenemos que el 72% de todos ellos, de todos los encuestados, contestó que no. Sin embargo, sí tenemos una pequeña incidencia, ¿no? Alrededor del 30, si sumamos el 16 y el 12, que tenemos ahí reportados, que nos dijeron que sí en largo y un poquito más terrible todavía, sí en 12% en corto plazo, ¿no? Sí, Giorgio, un paréntesis para acotar un poquito en la pregunta, ¿qué porcentaje de tu objetivo de ventas proyectado para el año se llegó? Lo que vimos es que las empresas que lograron más separaciones que se tradujeron a ventas son las que han estado con más herramientas digitales avanzadas y más adelantados en el proceso de transformación digital, que tienen plataformas de pago, que tienen N cantidad de herramientas, ¿no? Sí, herramientas de visualización arquitectónica, de hecho sí es súper importante el comentario, Fer. Sí, aquellas, ya hilando un poco más fino y conversando con los clientes, encontramos ese insight, ¿no? O sea, todos los que tenían un poquito más avanzadas sus herramientas de visualización, recorridos de visualización arquitectónica, herramientas para medir, plataformas de pago, son aquellas que pues, estaban un poquito más avanzados, ¿no?
Luego pasamos a la siguiente sección, donde se exploran las consecuencias y expectativas, ¿no? La primera de ellas fue en relación a los objetivos no cumplidos de las ventas que mostramos en la lámina anterior, pues el replanteamiento de las métricas, ¿no? Ante la pregunta, ¿ya han realizado un replanteamiento de métricas y objetivos anuales tomando en cuenta el impacto del coronavirus? El 90% de los encuestados nos contestó que efectivamente ya habían realizado el replanteamiento. Y indagando sobre cuál ha sido la conclusión de este replanteamiento, encontramos que la mayoría de la tendencia se alojaba alrededor de una reducción moderada de las métricas objetivo hacia una reducción significativa de métricas. Cuando segmentamos esta pregunta por perfiles, encontramos que a nivel de CEOs o gerentes generales, mayoritariamente se enfrentaban a un escenario de reducción moderada con una pequeña incidencia de significativa. En gerencias comerciales, moderada con una pequeña incidencia en significativa, pero en jefaturas o gerencias de marketing sí se estimaba, ¿no?, un escenario un poco más ácido, ¿no?, con un 56% de ellos estimando una reducción significativa. En relación al impacto en los ingresos de estas métricas, tenemos ante la pregunta que ¿cómo han proyectado el impacto en los ingresos de la empresa para este año? Tenemos que la mayoría de las respuestas se han alojado en las dos primeras categorías, ¿no? Hasta 25% menor de lo proyectado originalmente y hasta 50% menor de lo proyectado originalmente. Y tenemos que, al segmentar por perfiles, el CEO, una vez más, se muestra un poco más optimista, el gerente general, con un escenario, el 60% de ellos, un escenario donde no reporta pérdidas. Un escenario, un 20% en el 75% menor y un 20% en 25% menor, ¿no? En la dirección comercial, el 72% sin pérdida, 14% en 75% menor y 14% en 25% menor. Y en las gerencias de marketing, sí, solamente un 30% sin pérdida y sí un 60% considera que hasta 75%, hasta 75% menor de las ventas, ¿no? O sea, una vez más, las jefaturas o gerencias de marketing se muestran un poco más ácidas, ¿no? Entonces tenemos que la mayoría proyecta que se impactará entre 25 y 50% si los promediamos, pero si segregamos perfiles, volvemos a identificar la tendencia ante esta pregunta de que marketing reporta escenarios un poco más ácidos, ¿no? Luego pasamos, dentro de lo que son consecuencias y expectativas, al tiempo de recuperación del mercado. Aquí tenemos dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo consideras que tardará el mercado en regresar a un estado similar al previo a la crisis? Ante esta pregunta, si promediamos todas las respuestas, nos enfrentamos a un universo de 12 meses, donde mayoritariamente se concentran las respuestas, y promediando 18 y 6, como vemos en las barras, tenemos un escenario más o menos de 12 meses, un año, para la recuperación del sector. Y ante la pregunta, ¿cuánto tiempo crees que dure el impacto directo de la cuarentena en las operaciones de tu empresa? Tenemos un panorama un poquito más optimista, ¿no? De 6 a 12 meses, ¿no? De nuevo la tendencia se muestra consistente, pasando por el CEO, que te muestra un escenario un poquito más optimista, ¿no? Consolidándose alrededor de los 6 hacia 12. El director comercial también, 6%, 57% hacia 6 meses, con un poquito más de incidencia hacia 12 y a 18, y las jefaturas o gerencias de marketing un poco más pesimistas, partiendo por completo desde 12 meses como mínimo hacia 18 meses a más. Y en relación a las perspectivas hacia el 2021, ante la pregunta ¿qué perspectivas tiene para el 2021? Tenemos una incidencia del 31% del incremento en las ventas respecto a las métricas obtenidas en el 2020. Luego tenemos un 38% que opina que sus ventas incrementarán en 20% respecto del 2020,
un 9% en 15 y un 22% en 10. Si segmentamos una vez más esta pregunta por perfiles, tenemos de nuevo la tendencia de que el gerente general te muestra un escenario un poco más optimista, ¿no? Lo cual consistentemente es bueno, ¿no? Porque se entiende, pues, entendemos siempre que el gerente general es aquel que lleva la dirección de la empresa y es aquel que, pues, pondera algunos factores de análisis más macro, ¿no? Y el que tiene más horas de vuelo, entonces es bueno que no estén muy preocupados. Aquí el CEO reporta, ¿no?, al 33% el escenario más positivo, ¿no? El 20% de ellos el segundo, que es un incremento del 20%, ¿no? El 20% un incremento del 15% y solo un 27% al 10%, ¿no? El gerente o director comercial, un escenario un poquito más intermedio, más moderado, hacia el 72% de ellos considera que las ventas van a incrementar en 20%, y las jefaturas o direcciones de marketing en esta pregunta ya no se muestran tan ácidos, ¿no? Nos hablan de un escenario bastante más positivo, ¿no? Un incremento del 30 y del 20 al 40, el 80% de ellos considera, ¿no?, entre 20 y 30% de incremento. Ahora, cabe mencionar de que ese incremento es respecto a este año, el 2020, ¿no? Donde ya habíamos pensado de que se iban a reducir las métricas alrededor del 50%. Entonces, quiere decir de que a pesar de que se espera de que se recupere el comportamiento en 6 a 12 meses, principalmente, no se espera que lleguemos a los mismos niveles del 2019, ¿no? Quiere decir de que el periodo de maduración todavía va a tener un tiempo, y tal vez este optimismo de recuperar las ventas de años anteriores lo empecemos a ver en época electoral del próximo año, ¿no? Cuando ya hayamos avanzado con todo este proceso y las cosas se estén ponderando de una forma distinta. Así es. Ya con esta pregunta, cerramos la encuesta, ¿no? Y damos pase a la sección de consultas, preguntas y respuestas, en las cuales, a las cuales, como explicó Javier al inicio de la encuesta, se puede acceder a través del panel. Igual, como mencionó Javier, esta charla ha sido grabada, va a ser colgada en nuestras diversas redes sociales y los resultados de la encuesta también serán compartidos infográficamente, como los hemos mostrado, para todos aquellos que estuvieron aquí y para todos aquellos que no pudieron llegar a entrar, ¿no? Claro, también para resaltar algo que dijeron al inicio, ¿no? Que, o sea, esta crisis es diferente a las otras y que nuestra generación a nivel de gerencia no ha vivido una crisis con estas características, y mientras más información podamos compartir con ustedes, mientras más información y opinión podamos generar, más resiliente podríamos ayudar a volver el sector, y bueno, hay que aportar con todo lo que se puede para salir adelante de esto, ¿no? Así Bien, es. para iniciar la ronda de Pasamos preguntas. a las preguntas, sí. Sí, hay algunas que son digamos, de carácter técnico con respecto a la encuesta, y por si se lo perdieron al inicio, los repetimos ahora brevemente. La encuesta se realizó entre la quincena y finales de abril, de nuevo, cuando pensamos que eso iba a ser todo lo que involucraba la cuarentena. No tenemos data, lamentablemente, de mayo, que claro, puede haber, digamos, impactado algunos resultados también, ¿no? Quizás los que no pudieron vender nada en abril o en marzo hayan podido vender ahora recién en mayo, eso es probable, pero nuestro corte fue en la primera semana de mayo. Encuestamos a 32 empresas, si no me equivoco, o se nos a 31, 32 encuestas. Está preguntando con respecto a los nombres de las inmobiliarias. Yo creo que sí podemos compartirlo. Son las principales inmobiliarias del Perú. La mayoría o algunas de ellas están en nuestra página web, en la sección de clientes. Ahí pueden ver algunos de los que han sido encuestados, pero no sé si sea conveniente decir nombres y marcas específicamente. Tendríamos que solicitar ¿no? Los permisos de cada uno de los encuestados para poder compartir si es que se quiere que se publique específicamente sus nombres, ya que, pero sí la mayoría son los clientes que tenemos mapeados en nuestra web, ¿no? Inmobiliarias de las principales que están actuando en el mercado, ¿no? Y creo que trabajamos también en los conversatorios, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, también. No, cuando aquí hay una pregunta, ¿se refieren a inmobiliarias a empresas corredoras? No, nos referimos a desarrolladores, ¿no? Inmobiliarias como tales, ¿no?
no empresas de corretaje. En ningún caso se ha trabajado con empresas de corretaje. Uh-huh. De ahí hay una pregunta. ¿Por qué el sector financiero no se ha pronunciado en cuanto a flexibilizar sus condiciones? Si pueden ahí profundizar ustedes. Lo que pasa es que el sector financiero va a responder en la medida que el Estado vaya cambiando también y ajustando algunas medidas, ¿no? El sector financiero estaba adecuándose a finales del año pasado y iba a ser todo un proceso de varios meses a las nuevas normas que se habían estado poniendo del nuevo bono verde, el nuevo Mi Vivienda, la cantidad de años, de 30 años que se quería hacer, los nuevos intereses y una serie de cosas más. Y justo nos golpea la cuarentena en la época de adecuación. Yo pienso que no es que los bancos no estén haciendo cambios y no estén haciendo ofertas, sino que estos cambios, estos procesos toman tiempo en adecuarse en los sistemas y usualmente los vemos después de 30 días a 90 días. Ahora, sí, los bancos que se hayan adecuado de forma más ágil, recién el próximo mes vamos a empezar a ver esas ofertas. Y los otros bancos que se han demorado un poco más y que tienen equipos más pequeños van a demorarse 1 o 2 meses más en salir adelante y en desarrollar productos, ¿no? De hecho, esto lo conversamos con algunos contactos que tenemos en la banca y ese un poco fue el insight, ¿no? O sea, para profundizar y explicar un poquito más la pregunta de Fernando, la explicación que nos daban era que, bueno, el banco pues tiene hablando de la arquitectura de su sistema, ¿no? De su CRM para procesar, tienen unos procesos muy largos porque pues, es muy delicado el tema, ¿no? En el cual el banco no puede haber fallas en la manera en la que procesan la data y se demoran pues alrededor de 2 a 3 meses en implementar, ¿no? Entonces los cambios tan violentos que se dieron en el crédito de Mi Vivienda y el bono verde a fin de año, que todavía se hicieron retroactivos, les complicaron un poco las cosas, ¿no? De cara, y sumando ahora la crisis COVID, pues definitivamente va a tomar un pequeño tiempo de adaptación para el sistema de los bancos, ¿no? Para hacerse una idea, esos cambios de diciembre estaban proyectados para empezar a implementarse o terminar de implementarse entre junio y julio. En ese momento no había tanta prisa o urgencia como ahora, pero igual, imagínense, se iban a demorar 6 meses en adecuar la normativa, ¿no? Giorgio, no sé si podrías profundizar un poco en lo que es la firma digital, que creo que eso también es algo que los bancos pueden implementar, algunas inmobiliarias también, para agilizar por algunas ventas online. Sí, claro. La firma digital es algo que se ha estado discutiendo mucho como un proceso para poder agilizar la venta y poder, sobre todo, responder a la necesidad de la firma de minutas, ¿no? O sea, el minuteo en la venta es un problema serio para las inmobiliarias. Sé que de conversar con varios clientes que se han estado evaluando opciones, el tema con la firma digital es que ahorita hay pocas empresas que la ofrecen de manera individual, ¿no? O sea, estuve investigando un poco alrededor de los servicios que brindan la Cámara de Comercio o que brindan algunas otras empresas relacionadas a firmas digitales y mayoritariamente son suscripciones por un año, donde el costo por firma digital que se carga a cada uno de los contratos es alto, considerando la cantidad de contratos que podría firmar una empresa dedicada a un nivel socioeconómico BC, donde tienes proyectos masivos, ¿no? Entonces, pero sí sé que hay empresas que están implementando procesos de firmas digitales más basados en algún tipo de interacción con la cámara de reconocimiento facial. Hace poco estuve conversando con una que trabaja bastante con el Estado, que de hecho me comentó que sí, que allá ya se habían logrado optimizar de manera bastante positiva los costos, ¿no? Llegando a tener incidencias de 4 a 5 soles por costo de validación de firma, lo cual es bastante positivo, ¿no? Y bastante manejable. Y esto debería pues estar traduciéndose en el mercado muy pronto, ¿no? Entonces, este es un tema que definitivamente va a venir con fuerza y sobre el cual nosotros recomendamos que la mayoría de los desarrolladores deberían definitivamente investigar para poner en marcha, ¿no? Porque aquellos que tengan más profundizado el tema de la firma digital, pues podrán ser más ágiles a la hora de captar los clientes y convertir a través de las herramientas digitales, ¿no? Sí. Si puedo profundizar en eso. Yo tuve la oportunidad de estar en China el año pasado
Y de hecho, o sea, en China maneja un montón de aplicaciones que ya tienen reconocimiento facial bien avanzado y, por ejemplo, puedes vincular una cuenta de banco con una aplicación para vender, o sea, con el WeChat que tienen ellos para poder vender y lo haces en cuestión de minutos, vinculas, te tomas una foto, tienes que enviar una foto, la procesan con algún algoritmo de reconocimiento facial y con eso ya queda habilitado tu celular para hacer compras en línea y sabes que eres tú y no hay problema con eso, ¿no? Obviamente, en este caso, las inmobiliarias van a tener que procesar ventas de, son separaciones, 3.000 soles, si quieren hacer la venta final, ya estamos hablando de miles, 10.000, decenas de miles de soles, lo cual obviamente requiere mecanismos más avanzados y eso también implica mayor seguridad a nivel digital, ¿no? A ver, Sí. para seguir con algunas preguntas, hay una con respecto a los agentes inmobiliarios, ¿no? La pregunta dice, las inmobiliarias tienen más posibilidades de hacer su publicidad en medios digitales pagados y realizar recorridos virtuales. En este caso, ¿qué nos aconsejan a los agentes inmobiliarios para vender más a través de las redes? Digamos, acá la charla está más que nada centrada en lo que es las inmobiliarias y los desarrolladores como tal. En lo poco que he trabajado con agentes, un único caso, digamos, ahorita son dos cosas, ¿no? En primer lugar, el tema de adquirir inmuebles para la venta y luego el hecho de ayudar la venta, no agilizar la venta. Y un problema, creo yo, que tienen algunos agentes, lo que identificamos como pain, es el tema de tener una buena relación de confianza con respecto al cliente, ¿no? Hay gente que desconfía mucho del agente inmobiliario, no, o sea, no entiende bien cuál es su trabajo y creo que enfatizar en las redes sociales, más allá de temas de inmuebles, sino desarrollar una marca personal de cada persona y establecer, digamos, quién eres, por qué haces lo que estás haciendo